Y de inmediato pasamos con nuestro primer invitado del día. Se encuentra aquí en los estudios Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, con el tema obligado de agenda, que es evidentemente la reforma fiscal. Y a propósito de que han salido en estos últimos días varias inquietudes importantes desde la Asociación de Industrias. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros, Mario. Muy buenos días, gracias Laura, gracias a todo el equipo de Matinal por tenerme aquí en el día de hoy. En efecto, bueno, pues tal como introduces, en esta semana la Asociación de Industria de la República Dominicana, la AIRD, ha dado a conocer ese llamado a, perdón, que ha sido una semana muy movida, sí, ha dado a conocer ese llamado al diálogo para fines de poder equilibrar esta propuesta de reforma que ha sido introducida por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Digamos que nuestro enfoque ha sido pues muy puntual en atención a una serie de aspectos que entendemos deben de ajustarse a fines de que esta reforma, la cual todos entendemos y comprendemos que es necesaria en el momento en que se ha presentado, acorde a las explicaciones de las autoridades también, pues deben de hacerse algunos ajustes para poder de una manera u otra mantener el equilibrio a lo interno del sector. ¿Cuáles son esos ajustes que plantea la Asociación de Industria de la República Dominicana? Bueno, Miguel, en primer lugar está todo lo relacionado con la ley de proindustria. Hay un artículo en específico de la propuesta que elimina el artículo 50 de la ley de proindustria. Este artículo en específico pues trata todo el tema de innovación y modernización. Recordemos que la ley de proindustria fue diseñada y aprobada en el año 2007 en un contexto en donde como país estábamos negociando o esperando ya la implementación del CAFTA. Laura, te recuerda que lo negociamos juntos. Y luego el tema del acuerdo con la Comunidad Europea. Y digamos que en ese contexto se entendió necesario establecer todo un andamiaje para que el sector de manufactura local pudiera tener las facilidades del lugar que promovieran su innovación y su competitividad para poder hacer frente a todas esas importaciones que iban a llegar de manera progresiva a nuestro mercado. Entonces en este artículo hay una serie de disposiciones que estamos en el marco de este diálogo que se ha abierto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pues explicando todas las prerrogativas y todos los beneficios que representan estos puntos para el sector industrial. Nosotros preparamos un estudio, el cual solicitamos de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y dimos a conocer a principios de este año, preparado por la firma Ecomod, que hizo un recuento de lo que fueron los primeros 15 años de implementación de esta ley, en donde los resultados son positivos por doquier. Las empresas se enfocaron en innovar, en ser más competitivas y por ende en producir más y pagar más impuestos. Las mismas generaron más empleos, 5.4 más empleos que aquellas empresas que no estén calificadas bajo ese marco y pagaron mejores salarios, 2.4 mejores salarios que los salarios mínimos del sector. Entonces es una ley que ha demostrado ser noble, acorde a términos que hemos escuchado en estas discusiones con las autoridades y los tomadores de decisión. Una ley en la cual no se ha identificado ningún tipo de manejo fraudulento con la implementación de la misma. Y que ni siquiera es tan onerosa en sentido general, porque es un incentivo suficientemente acotado en una serie de acciones puntuales que por demás en algunos casos incluso lo que implica es una depreciación acelerada. Perfecto, esa es una de las partes del artículo 50, de hecho es el punto 50.1 que establece la parte de depreciación acelerada, que es una figura utilizada incluso por todos nuestros socios comerciales. Y entonces no la vamos a tener nosotros como sector de manufactura local. ¿Cómo vamos a poder hacer esa competencia? Entonces lo que bien mencionas, el tema de esos filtros de las autoridades al momento de dar el visto bueno para las facilidades establecidas en la ley de proindustria están debidamente limitados. Hacienda tiene un rol, DGI tiene un rol y luego el Consejo Directivo de Proindustria, del cual nosotros somos parte, junto con 5 otros gremios importantes de la República Dominicana, pues por ahí también hay un filtro adicional. La idea es que podamos pasar el mensaje y hacer entender de que esa ley es importante y de que, contrario quizás a otros regímenes fiscales, aquí si no hay una inversión, no hay incentivo. Es decir, que la ley está muy bien diseñada desde origen en ese sentido. ¿Pero se plantea la eliminación en sentido generalizado o una modificación en el artículo? Eliminación completa del artículo 50. Artículo completo. Sí, que es el corazón de la ley porque es el que establece todas las facilidades relacionadas con innovación y modernización. Entonces, señores, ustedes saben, el que no innova y no moderniza no puede ser competitivo. Y si tú
invertiste quizás en unas maquinarias hace 5 años, quizás ya esté llegando el momento en que tengas que renovar. Entonces, eso digamos que es parte de una dinámica que estamos tratando de explicar. Esa ley, Mario, se dio en el contexto también de buscar, y tú lo explicaste un poco al principio, de aumentar la competitividad del sector industrial y manufacturero en el país frente a las aperturas de las fronteras desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Ha cambiado la situación de competitividad del país lo suficiente para que pensemos que este tipo de incentivo no es necesario? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver las mejores prácticas. Nuestros socios comerciales mantienen este tipo de facilidades. Los Estados Unidos incluso tienen una política bastante firme de compra en Estados Unidos, Buy USA, o sea, a su misma dinámica a nivel de toda la economía, promueve la adquisición de bienes norteamericanos. Entonces, en el caso nuestro, lo que nosotros hemos de una manera u otra puesto sobre la mesa es de que esto es necesario para que podamos mantener, digamos que cierto nivel de competitividad ante la apertura total de nuestras fronteras. En enero ya sabes que los últimos aranceles que quedan del CAFTA pues pasan ya del CAFTA, claro, pasan completamente a cero arancel. Entonces ahí de una manera u otra tenemos que mantener en la visión de corto y mediano plazo del empresariado de que hay que mantener ese enfoque en innovación para hacer Además del arroz, ¿hay algún otro producto sensible en esa última canasta de desgravación? Digamos que el foco principal, que es también algo que el gobierno ha reiterado en varias ocasiones, es el arroz en esta oportunidad. Y ahí digamos que estamos también dando seguimiento para los fines. Bueno, Pujols, veo que, por ejemplo, la Cervecería Nacional Dominicana se pronunció también en torno al tema. Uno de los impactos negativos que plantean es que tendrían limitaciones de futuras inversiones, posteriormente, obviamente, de aplicarse esta reforma fiscal. ¿Qué otros impactos negativos podría tener el sector que ustedes representan o las empresas afiliadas a ustedes? Claro, gracias, Miguel. Mira, tú sabes que aparte del punto que comenté de Proindustria, que es transversal y que impacta a todas las empresas, en el caso, por ejemplo, de los otros puntos que hemos identificado, está el de alcoholes. El sector alcohol no aguanta un centavo más de impuestos. Esto es algo que se ha repetido de manera constante y que nos sorprende muchísimo el que esta figura de impuesto selectivo al consumo, ajustes en la estructura del impuesto selectivo al consumo aplicado a las bebidas alcohólicas aquí en el país, pues forme parte de la propuesta. Desde el año 2012, que se produjo la última reforma fiscal aquí en el país, en donde el sector alcoholes dijo, no aguantamos un centavo más, no implementen esas nuevas figuras, se va a producir un tema de comercio ilícito, de evasión, de adulteración. El sector en ese momento no fue escuchado y conocemos todo lo que ocurrió. Aquí comenzamos a hablar de clerén, de triculí, términos que ninguno de nosotros escuchó, digamos que cuando éramos jóvenes. Y ya en el 2020 pues se dio esa situación en extremo preocupante, en donde pues los fallecimientos que se estaban dando en el mercado por consumo de alcohol adulterado iban a la par con los fallecimientos por COVID. Eso fue una situación bastante negativa también y preocupante para el sector, porque de una manera u otra también impactaba la imagen del sector productor de bebidas alcohólicas en el país. Entonces por eso nos llama la atención la inclusión de esa medida en este momento, y lo que estamos motivando en las conversaciones es que se tome en cuenta esa realidad del sector. Mario, usted habla de diálogo, de conversaciones. ¿Qué propuestas tienen y cuál es la recepción de esos comentarios, de esas propuestas y soluciones que ustedes van planteando? ¿Existe un verdadero diálogo? Nosotros iniciábamos la jornada de hoy hablando precisamente de eso, de si verdaderamente está el contexto para que ustedes puedan crear esos mecanismos que pudieran solucionar eso que le está afectando verdaderamente o que nos afectaría. La respuesta es que sí. O sea, hemos encontrado apertura, sobre todo a lo interno de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Estuvimos antes de ayer pues compartiendo nuestras preocupaciones y propuestas con los miembros de la comisión, en adición a otros diputados que formaron parte del intercambio. Y como vieron también en los medios, pues otros gremios tuvieron esa misma oportunidad, tanto el martes como en el día de ayer. De hecho, de aquí yo voy para las vistas públicas, en donde también pues vamos a reafirmar nuestras preocupaciones y el mensaje que tenemos de que se nos tome en cuenta en este proceso de diálogo. Sí, en estas discusiones está la conversación que se ve y están las que no se ven. ¿Sienten ustedes que realmente está habiendo receptividad de parte del gobierno central respecto a las preocupaciones que ha planteado el sector industrial? Mi parecer es que sí, porque al final también digamos que en esas segundo tipo de conversaciones que mencionas está todo el tema, por ejemplo, de la informalidad. La cual no vemos de ninguna manera abordada en esta propuesta. Nosotros entendemos y reiteramos
que se hace necesario que la administración tributaria, vista como equipo, DGI y DGA, tengan más dientes y más herramientas para enfrentar la competencia desleal, la informalidad, el ilícito aquí en el país. Y que esos operativos, de los cuales vimos uno en abril y vimos uno adicional hace como 2 o 3 semanas, entendemos que deberían ocurrir hasta diariamente, porque la cantidad de situaciones que se están dando en el mercado a través de las informaciones y los reportes que nos llegan de nuestros asociados ameritan que la administración tributaria esté de manera constante en la calle, pues haciendo ese tipo de operativos. Mario, tú dijiste que fueron escuchados, pero que también presentaron algunas propuestas. ¿Podrías mencionarnos algunos elementos, puntos de esa propuesta que ustedes plantearon a la Comisión de Hacienda? Claro, en el caso específico de la ley de proindustria, nuestra propuesta ha sido de que se reconsidere la eliminación del artículo 50 y ahí compartimos pues todas las cifras relacionadas con esa disposición. Se me pasó comentarte ahorita, por ejemplo, que algunos de los puntos también que estamos resaltando es las bondades que ha provocado Proindustria en el sector. Hay quienes quizás en el pasado hayan mencionado que la ley fue en su momento diseñada pensando en las empresas grandes, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. El 50% de las empresas que se han beneficiado en estos 15 años de la ley Proindustria son MIPYMES y de ese 57%, el 35% son micro y pequeñas. O sea, Proindustria es una ley, de nuevo, noble, que de una manera u otra ha buscado y ha provocado esa innovación y esa modernización en todo el andamiaje productivo nacional. Entrando quizás un poquito más en materia, también hemos tocado el tema de los alcoholes a nivel de propuesta, en el sentido de que reiteramos el mensaje de que ya ese sector quizás no aguanta un centavo más de impuestos. También pues todo lo relacionado con la nueva figura de impuesto selectivo al consumo a las bebidas con azúcar añadida. Entendemos también que esa medida debe repensarse en el sentido de que como está diseñada impactaría a esos quintiles poblacionales con menor poder adquisitivo en nuestra sociedad. El componente del impuesto selectivo al consumo y el reembolso del mismo en lo que tiene que ver con los combustibles utilizados por las generadoras. Nos sorprendió ver en un articulado en donde se excluyen a los sistemas aislados de esta facilidad. Ahí entendemos que se provocaría una discriminación con no solo con los consumidores que estén bajo ese andamiaje, sino también contra las empresas que se nutran a nivel de energía de los sistemas aislados, porque se está hablando incluso hasta de un posible incremento de precios de un 16%. Que al final viene determinado por un componente territorial también. Hay zonas del país que solamente reciben energía a través de esos sectores aislados. Precedentes, o sea, ya es una situación creada en el sector que de una manera u otra tiene que abordarse en ese sentido. Y el tema de una propuesta que también nos sorprendió, la eliminación de 2 artículos importantes de la ley 5607, que es la que establece los incentivos a la cadena de textiles y calzados fuera de zona franca. Son textiles y calzados que están de una manera u otra en manufactura local. Ahí estamos haciendo también una propuesta que pueda ser ponderada por los congresistas. Y finalmente, ley de cine. Nos sorprendió muchísimo, Laura, tú que conoces eso por dentro y por fuera, nos sorprendió muchísimo pues la diversidad de artículos que fueron incluidos ahí para su eliminación. Entendemos las preocupaciones y ahí pues lo que estamos haciendo es llevando propuestas puntuales para ajustes en el artículo 34 y 39 de la ley. Pero el sector empresarial, porque el gobierno ha planteado una necesidad de recursos, de captar más recursos, obviamente para invertirlos en temas importantes que, según ellos plantean, es para el desarrollo del país. ¿Qué tanto está dispuesto el sector empresarial, de acuerdo, obviamente, de llegar a un consenso, a un punto intermedio, a un bajadero? ¿Qué tanto está dispuesto a ceder? Para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo y estamos listos para ello. Eso fue lo que dejamos saber a partir del lunes, que sacamos nuestro primer comunicado. Y por supuesto que estamos conscientes de nuevo de la necesidad que hay de esta reforma fiscal en este momento para que los números pues comiencen a cuadrar a partir del 2025. Creo que el ministro de Hacienda ha sido bastante claro en ese sentido y estamos conscientes de que es necesario para poder hacer frente a todas las necesidades de la sociedad. A lo que estamos apuntando de una manera u otra es, 1, a que se nos escuche y 2, a que el principio que permee de las conversaciones sea la gradualidad. El cambio de reglas de un día para otro no es conveniente. El cambio de reglas de un día para otro lo que hace es que desenfoca la generación de riqueza y la generación de empleo. Y a eso que estamos apuntando. Gradualidad para ver cómo vamos llevando la carga juntos. Mario, ustedes han sido uno de los pocos sectores que han señalado los problemas estructurales que tiene nuestro país en el contexto de esta reforma.
si mal no recuerdo, señalaron el tema de elevación y el tema del problema eléctrico. La respuesta del gobierno con algunos de estos temas ha sido de que en el discurso está el tema de elevación y que esta reforma buscaría resolver en parte el déficit de inversión que hay en el sistema eléctrico, sobre todo en lo que tiene que ver con la transmisión. ¿Cuál es la opinión del sector industrial sobre eso? ¿Sería suficiente esa medida para realmente resolver las trabas que el sector eléctrico genera a nivel de competitividad industrial? Es una tarea pendiente, Laura. Nosotros en el comunicado que sacamos esta semana, pues ponemos en evidencia que quedó de una manera u otra pendiente todo lo relacionado con el tema eléctrico y con el tema de la informalidad. El tema de la informalidad ya de una manera u otra lo hemos abordado, y el tema eléctrico entendemos que hasta que no se aborde de manera frontal el tema del déficit, aquí no podremos hablar de que las cuentas públicas estén equilibradas. Entonces eso nos lleva también a poner sobre la mesa el tema del gasto. El 16 de septiembre, en una semanal en la que de una manera u otra todos estuvimos pendientes, se trató el tema de las fusiones de instituciones y de la eliminación de instituciones públicas. Nosotros lo vemos eso como un buen primer paso muy valiente, pero falta todavía un ejercicio que hacer en ese sentido. Solamente viendo el desglose del presupuesto nacional, pues puede uno de una manera u otra identificar una serie de instituciones adscritas, autónomas, descentralizadas, que quizás ameriten un poco de discusión en estos días, viendo toda la foto completa. Lo que tú quieres decir es, Mario, que por ejemplo así mismo como ustedes van a sacrificar parte, obviamente, en estas conversaciones, el gobierno debería ceder un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con el gasto público. Evaluar, o sea, de nuevo, poner la lupa sobre los números, porque yo creo que el contexto amerita sacrificios de todos, no de unos más que otros. Y hago este comentario porque, por ejemplo, el sector industrial representa el 10.3% del PIB en el país, el 18% de las recaudaciones. Y cuando escucho mencionar que la presión fiscal a nivel de República Dominicana es de un 14%, llama la atención porque la presión fiscal que recae sobre los hombros del sector industrial es de 24%. Entonces, cuando uno ve estas discusiones en donde de una manera u otra esa presión va a tender a seguir incrementándose, separándola del resto de la economía, pues ahí es donde uno dice, atención, vamos a poner otros puntos sobre la mesa para discutir. Y según cómo usted va viendo el ambiente y estas conversaciones y estos diálogos que nosotros entendemos que tal vez han sido y se han realizado de manera muy rápida y tal vez no le han dado el tiempo a ustedes y a la industria en sentido general de poder establecer y poner sus puntos claros, ¿cree usted que pueda haber consenso y que se puedan negociar ciertos puntos? Yo apostaría a eso. Al final, Laura me conoce, soy optimista por naturaleza. Entiendo que quizás poner en una misma oración reforma fiscal y consenso no necesariamente pues, sea realista, pero al final lo que queremos es ser escuchados, poner propuestas sobre la mesa, y entendemos por lo que hemos visto en estos días que ese es el ánimo que con relación a la eliminación de incentivos a algunas empresas, hay opiniones divididas. Hay algunos que plantean que una empresa ya que tiene años en el mercado, que tiene obviamente ganancias muy importantes anualmente, no deberían, que tienen años recibiendo incentivos, ya no debería tener esos beneficios. Me gustaría saber tu posición. ¿Ha habido conversación en torno a ese tema que le han planteado ustedes al gobierno o a la Comisión de Hacienda? Ese es un punto que de una manera u otra escuchamos en algunos escenarios, pero respecto al mismo te quería decir lo siguiente. Tal como mencioné, el tema de Proindustria, no voy a hablar de los otros regímenes fiscales porque cada uno tiene quien lo defienda, pero en el caso específico de Proindustria, aquí no hay un tax holiday, como dicen los americanos, de que están todos los impuestos, hay una exención completa de impuestos, sino esto es un tema puntual de facilidades para que las empresas puedan invertir en su innovación y en su competitividad. La autoridad no ignora el impuesto sobre la renta de las empresas de manufactura local que estén acogidas a Proindustria. Estas empresas pagan impuestos sobre la renta. Y de nuevo, como mencionaba anteriormente, al ser más competitivas, luego de haber invertido en nuevas maquinarias, pagan más impuestos. Esta ley lo único que ha producido es un círculo virtuoso, en donde las empresas generan más, producen más y pagan más impuestos. Entonces, al final, ese es el mensaje que nosotros queremos pasar. Y reiteramos el tema de la lupa, porque cada régimen de incentivo requiere una lupa. En donde haya que hacer ajustes
acorde a prácticas o experiencias o situaciones que se hayan dado en el mercado. Yo entiendo que todo el mundo estará más que dispuesto a eso y es parte de lo que he venido leyendo en esta semana, de los mensajes que los diversos gremios empresariales han ido pasando. Sí, es así. Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, esperemos que estas propuestas de diálogo tengan suficiente espacio para ser consideradas de parte del gobierno. Mientras tanto, despedimos a Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Muchas gracias.